Hoy vamos a hablar de algo que todos creemos conocer y que, sin embargo, muy pocas veces hemos mirado con honestidad, ¿no? Vamos a hablar del amor, pero no del amor ideal, ni del amor que se muestra en frases bonitas o en historias que terminan bien o en las películas de Disney. Vamos a hablar del amor tal como se vive en el cuerpo, en la tensión que aparece, en la urgencia que empuja, en el cansancio que no siempre sabemos nombrar. Porque muchas veces el amor no duele porque falte, sino porque algo más se ha mezclado con él. Y hoy no vengo a decirles cómo deberían amar, ¿no? No soy quien para eso, ni a ofrecer fórmulas para que una relación funcione, tampoco a señalar culpables, ni a corregir errores. Aquí la propuesta es otra. Vamos a mirar con calma desde dónde estamos amando. A lo largo de este encuentro vamos a explorar cómo el miedo puede ocupar el lugar del amor sin que nos demos cuenta. Cómo la intensidad puede confundirse con profundidad. Y cómo podemos empezar a llamar amor a estados que en realidad nacen de la necesidad de seguridad, ¿no? ¿Cómo fue que llegamos a eso? Vamos a observar qué ocurre cuando el vínculo deja de ser un espacio de encuentro y se convierte poco a poco en un sistema de vigilancia. Cuando amar empieza a sentirse como sostener, aguantar o tener que estar atentos para no perder. Y vamos a hacerlo sin juicio, sin forzar conclusiones, con una mirada que no invade, pero sí aclara. Tal vez al final de este recorrido no tengamos respuestas cerradas, pero puede que aparezca algo más valioso, una sensación interna distinta, la posibilidad de reconocer que el amor no se prueba con sufrimiento, que no necesita atención para existir y que cuando es amor, algo en el cuerpo puede descansar. Y si en algún momento de este encuentro algo se afloja, si alguna frase no encaja del todo, algo suena incómodo, pero queda resonando, no intenten entenderlo de inmediato. Sin embargo, es más útil dejar que caiga esa idea como una piedra en un lago quieto, porque no importa la piedra, lo importante serán las ondas que empiecen a moverse, ¿no? Hay una frase que suele generar una resonancia inmediata. Cuando se escucha, si duele, no es amor. No llega como una consigna ni como una verdad cerrada. Llega como una invitación a sentir, a permitir que la frase descienda despacio, bien, con el mismo ritmo con el que una piedra cae en un lago quieto, bien, la misma piedra que mencionaba antes. Porque cuando miramos con honestidad, muchos crecimos aprendiendo otra manera de amar en relación. Asociamos el amor con aguantar, con sostener, con ceder, con esperar. Aprendimos a quedarnos incluso cuando algo en el interior empezaba a cerrarse lentamente, día tras día. Esa fue la forma más sincera de amar que conocíamos en ese momento. De manera explícita o silenciosa, se transmitió una idea persistente, que el amor verdadero implicaba sacrificio, que la profundidad traía consigo heridas, que lo valioso debía doler. Y así se fueron naturalizando estados muy humanos que también resultaron un poco confusos. La tensión constante, la ansiedad, el miedo a perder, la sensación de caminar con cuidado permanente. En muchas relaciones, ese malestar no apareció porque faltara amor, sino porque el miedo empezó a ocupar un lugar central.
muchas relaciones no duelen por falta de amor, sino por exceso de miedo. Es una frase que tengo fresca porque la acabo de compartir en mis redes. Lo que estamos diferenciando aquí es algo muy simple, pero muy profundo. No todo lo que se vive dentro de una relación pertenece al amor. Hay experiencias que nacen del miedo, aunque se expresen en nombre del amor. Mientras eso no se distinga, el dolor siempre va a confundirse con profundidad. Pensemos en una amistad de esas de toda la vida. ¿Cuántas veces nos hemos quedado en una amistad por inercia, por el miedo a la soledad, o por no saber cómo poner un límite a dinámicas que ya no nos suman? Y sabemos bien que no es una conexión genuina y expansiva. Y no es que rechacemos a nuestro amigo o amiga. Es que el miedo a perder esa historia o esa rutina nos mantiene ahí, incluso cuando sentimos que nos vacía. Desde la perspectiva del entrenamiento mental que propone un curso de milagros, el miedo nunca es una prueba de profundidad. Es una señal de que el amor está siendo leído desde una lógica de pérdida. Cuando el miedo entra, la relación deja de ser un espacio de encuentro y empieza a funcionar como un sistema de seguridad avanzado, un sistema de vigilancia. Ya no se ama con el objetivo esencial de compartir, sino para no perder, para no quedarse solo, para no sentir el vacío, para no entrar en contacto con una herida antigua que todavía pide ser vista. En realidad, con esas premisas, no se estaría amando. Si no es para compartir en una relación, cualquier otra premisa está vinculada al miedo. En este mundo, ya lo sabemos, ¿no? Lo que logramos. El amor se mezcla con miedo. Bien, el famoso amor egoico. Y ese amor ya no se vive como expansión, sino como defensa. De hecho, se convierte en miedo. Ya no podemos, cuando hay mezclas con ideas de carencia, ideas de falta de plenitud, ideas de dramatismo, ideas de catastrofismo, negatividad, conformismo, ahí ya la palabra amor ya queda muy grande, ¿no? En realidad ya de por sí la palabra amor queda grande, ¿no? Y nada de esto surge de un deseo de sufrir. Nace de una confusión muy común. Identificar amor con resistencia e intensidad con profundidad. Permanencia con verdad también. No todo lo que se sostiene en el tiempo se sostiene en la verdad. La verdad tiene que ver con desde dónde se queda uno. No es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de dignidad e integridad. Y por otro lado, nada en la vida es una cuestión de tiempo, si me permiten. Bien, porque se escucha mucho, ¿no? Eso es una cuestión de tiempo, es una cuestión de tiempo. Entonces, aprendimos a confundir intensidad con autenticidad, a creer que cuanto más se movía un vínculo, más verdadero debía ser. Incluso cuando ese movimiento estaba sostenido por vigilancia constante y no por una cercanía real. Muchas personas dicen, amo mi profesión, pero viven en un estado de agotamiento crónico y alerta constante. Si uno necesita el reconocimiento externo, el ascenso o el aplauso del jefe para sentir que el día ha valido la pena, que me perdonen, pero ahí no hay una relación de amor con la profesión. Perdón que lo diga así, pero bueno, es mi función decir verdades incómodas. Bien, soy transmisor de conciencia. Si me hubiese dedicado a otra cosa, quizás sería un poco más tibio.
Pero en ese caso, hay que decirlo con todas las letras, en ese caso hay una relación de dependencia con el éxito, con la idea de éxito. Bien, porque el éxito de por sí no es nada. Bueno, ya lo dice nuestro amado curso, nada significa nada, ¿no? Cada palabra tiene un significado que es subjetivo. En realidad todo es. En ese ejemplo que estoy poniendo aquí, el otro vendría a ser el trabajo, la empresa o el estatus. Y cómo uno siente que sin ese reconocimiento no es nada. Y eso activa la vigilancia. Estamos hablando de la vigilancia. Se revisan correos a medianoche, no se ponen límites a las tareas, se trabaja el fin de semana. Uno se traiciona a uno mismo aceptando tareas y responsabilidades que rompen nuestra salud, ¿no? Rompen las relaciones, menor contacto con la naturaleza, con la familia. Menciono este ejemplo porque en líneas generales muchas personas pasaron por ahí. Bien. Y ahora bien, ¿a eso le llamamos pasión o amor por la profesión? Claramente no es pasión. Es el miedo al vacío de no ser alguien lo que nos empuja. El amor al trabajo, se reconoce que existe el amor al trabajo o el amor a la profesión o el amor a la vocación. Si se reconoce por algo, se reconoce porque nos da energía, nos da vida, nos da luz, nos da placer. Pero sin embargo el miedo al fracaso se reconoce porque nos succiona, ¿no? Nos absorbe. Entonces es muy importante no confundir amor al trabajo con miedo al fracaso. Es una confusión muy común. Pero bueno, volvamos a las relaciones. La intensidad puede sentirse fuerte, pero no garantiza intimidad. Hay relaciones donde pasan muchas cosas, se habla mucho, se discute, son muy intensas, se aclaran cosas, se reconcilian, vuelven a discutir. Pero curiosamente, no hay espacio para algo muy simple. Solo estar juntos sin tener que resolver nada. Compartir un momento en silencio, sin conversación, ni profunda ni superficial. Sin analizar el vínculo, sin reclamos, sin reproches del pasado, sin preguntarnos hacia dónde vamos, ¿no? A veces falta ese momento de intimidad puro, libre. Cuando la relación solo se siente viva, cuando está en movimiento constante, la calma empieza a vivirse como amenaza. Pensemos en otro ámbito, en la familia. A veces las reuniones familiares están llenas de intensidad, reproches del pasado, discusiones que se repiten, anécdotas ya caducadas que se repiten, dramatismos, y quizás hay mucho movimiento, pero poca intimidad. ¿Cuántas veces nos sentamos a la mesa familiar y lo único que queremos es resolver el conflicto de turno en lugar de simplemente disfrutar de la presencia de nuestros seres queridos, aunque sea en silencio, sin juzgar, sin esperar? La intimidad familiar es poder estar sin tener que arreglar a nadie. La intensidad suele sostenerse con esfuerzo, con tensión, con la necesidad de que algo ocurra para no caer en el vacío. La intimidad, en cambio, no necesita empuje, se sostiene en la verdad. Aparece cuando no hay que actuar, cuando no hace falta impresionar, cuando la fragilidad puede mostrarse sin miedo y la vigilancia deja de ser necesaria. Por eso muchas relaciones intensas se apagan y algunas relaciones íntimas florecen en silencio. Aquí no estamos oponiendo intensidad e intimidad como si fuera una correcta y la otra incorrecta.
¿no? Porque nada es en lo profundo correcto o incorrecto. Lo que estamos señalando es desde dónde se sostiene la experiencia. La intensidad puede nacer del encuentro o de la vigilancia. La diferencia no está en lo que se siente, sino en si el cuerpo puede descansar dentro de eso. La vigilancia constante se ve como una pantalla que nunca se apaga. En ese estado de alerta donde el cuerpo, aunque esté sentado en el sofá, sigue en pie de guerra. Se manifiesta en el gesto de revisar un mensaje buscando un tono oculto, en el silencio denso que se habita, midiendo cada palabra para no alterar el clima del otro, o en esa presión en el pecho que aparece cuando el otro se aleja un poco, no responde, y la mente empieza a imaginar, empieza a fabricar catástrofes. Es experta la mente egoica en eso. Bueno, vivir así una relación es vivir pidiendo permiso para ser o buscando señales de confirmación en cada gesto ajeno. Es una forma de amar que no se disfruta, porque se está demasiado alerta intentando que el vínculo no se rompa. Es algo parecido al cansancio infinito de quien intenta controlar el viento para que la vela no se mueva, ¿no? Un poco imposible, ¿no? Entonces, a veces la vigilancia no aparece como control evidente, aparece en gestos pequeños, casi invisibles. Por ejemplo, cuando uno cambia el tono con el que va a contar algo importante, porque intuye que al otro no le va a gustar. Cuando se revisa mentalmente una frase antes de decirla, no para ser más claro, sino para no generar una reacción incómoda. O cuando se decide no compartir algo propio porque no es el momento, aunque ese momento luego nunca llega, ¿no? Eso no se vive como falta de amor, pero se vive como cuidado. Y el cuerpo lo registra como tensión. Resulta desarmante cuando aparece una mirada distinta como el enfoque del curso, con una cualidad muy precisa, ¿no? Suavidad. Una mirada que no invade, que no corrige, que no acusa. Una mirada que señala algo esencial con una claridad tranquila. El amor se reconoce como paz. No como quietud rígida, sino como una paz viva, con movimiento. Una paz que permite respirar dentro del vínculo, dentro de la relación. La paz de la que hablamos no es evasión ni anestesia emocional. No es tapar lo que duele, ni evitar el conflicto, ni alejarse para no sentir. No es indiferencia, no es desconexión. No es una calma artificial, construida a fuerza de silencio. Es otra cosa. Es la capacidad de permanecer presentes incluso cuando algo incomoda, de atravesar una conversación difícil sin traicionarse, de sostener una emoción intensa sin desaparecer en ella. La paz verdadera no elimina el conflicto, pero permite habitarlo sin perderse, sin romperse por dentro, sin entrar en guerra consigo mismo o con el otro. Desde ahí el conflicto deja de ser una amenaza y puede volverse un espacio de revelación, porque ya no es vivido desde la defensa, sino desde una presencia sólida, capaz de sostener lo que aparece. Ahí la relación no se enfría, se vuelve más real. El cuerpo lo sabe antes que la mente. Cuando hay paz, la musculatura se afloja, la defensa cede y la vigilancia se apaga. En ese estado, la relación deja de sentirse como un campo de batalla y se vuelve un espacio habitable. Pero cuando el malestar es constante, también suele expresarse en el cuerpo como una alerta que no descansa.
Muchas veces esa alerta no está hablando del otro, sino de una urgencia interna que busca seguridad a través de la relación. Muchas personas dicen, cuido mi cuerpo porque me amo. Pero si observamos de cerca, ese cuidado nace de una vigilancia feroz. Es la mirada que se juzga frente al espejo, la que cuenta calorías con ansiedad, milimétricamente, o la que no se permite envejecer sin entrar en pánico. Aquí, el otro es nuestra imagen. Vieron cómo hay diferentes símbolos que en el fondo son lo mismo, ¿no? De todo podemos aprender. Y cuando el cuerpo no responde como queremos, cuando aparece una arruga, una cana, o el cansancio, dolor de los huesos, sentimos que perdemos valor. Entonces, no es amor al cuerpo, es miedo a la exclusión, miedo a no ser deseables, miedo a nuestra propia fragilidad, a no encajar. El amor al cuerpo nos permite descansar. El miedo al cuerpo lo puede mantener en un gimnasio 10 horas al día o en una dieta como si estuviera en un campo de trabajos forzados, intentando asegurar una eterna juventud física. Que es real esa eterna juventud. Ya sabemos que la causa de la vejez está en nuestros pensamientos, ¿no? Pero esa eterna juventud no viene con la obsesión desmedida por la dieta, el espejo y el gimnasio. Viene de un modo mucho más simple, no tan complicado, ni tan enfermizo. Viene por pensar desde la verdad y por ver desde los ojos del amor, que es a lo que nos invita el curso. Desde ahí viene, no es tan complicada la juventud eterna. Cuando el amor se vuelve urgente, algo interno está pidiendo garantía. La urgencia no es una forma elevada de amar, sino una señal de que el presente está siendo vivido como insuficiente y se intenta asegurar el futuro. La urgencia no solo se ve en las relaciones personales. ¿Cuántas veces tomamos decisiones profesionales importantes, un cambio de trabajo, un proyecto, con una urgencia tremenda? Porque el presente nos parece insoportable o porque creemos que puede venir ese famoso ahora o nunca, ¿no? Que es una idea de tiempo muy falsa, ¿no? Es ahora o nunca, cuando en realidad siempre es ahora, ¿no? Y luego nos damos cuenta de que esa decisión no venía del amor. Bien, no venía del amor por lo que íbamos a hacer, sino del miedo a la zona de confort o del apego a una idea de éxito rápido, como hablábamos antes. Siempre recuerdo este concepto que es: el amor habita, el miedo corre. Eso siempre hay que recordarlo para saber cuándo estamos escuchando la voz del amor y la voz del miedo. Y por otro lado, al presente no le falta nada. Pero claro, cuando la mente no sabe habitarlo, se desplaza al pasado o al futuro en busca de alivio. Y ya sabemos que pasado y futuro son dos intervalos de tiempo más que inexistentes. Hay tres señales bastante claras de cuando el miedo está ocupando el lugar del amor. Primero, la urgencia por definir o asegurar. Segundo, la vigilancia constante. Y tercero, la sensación de que sin el otro no se puede estar bien. Y esto no aparecen porque alguien ame mal, no sepa amar. Porque además no hay nada ni bien ni mal, ya sabemos. Pero aparecen porque algo interno está pidiendo seguridad.
La urgencia aparece, por ejemplo, cuando una conversación se vive como decisiva, como si de lo que se diga hoy dependiera toda la relación. Cuando se necesita salir de ese intercambio con algo claro, se necesita salir de ese intercambio con algo definido, con algo asegurado, no para comprenderse mejor, sino para calmar la ansiedad del momento. Así se ve la urgencia en las relaciones. Pero cuando hay amor, cuando realmente estamos vibrando el amor no empuja, no apura, ni exige definiciones inmediatas. Porque recordemos que ese inmediato, ese ahora o nunca, es una idea de tiempo, y el tiempo es una ilusión y es falso. Con lo cual, ninguna idea de tiempo sorprendió ni pudo distraer nunca al amor. La urgencia aparece cuando el miedo toma la delantera y busca garantías. Y eso no es el amor expandiéndose, es el miedo intentando calmarse. Esa experiencia señala capas más profundas que están pidiendo ser vistas. A veces se trata de miedo, a veces de apego, a veces de una historia antigua que busca resolverse y encuentra repetición. Nada de lo que se siente queda invalidado. El dolor encuentra un lugar donde ser reconocido sin juicio y sin culpa. Desde ahí, la mirada se vuelve más honesta y también más amable. El amor, cuando se reconoce como tal, se expresa como una fuerza que amplía, que afloja, que da luz, gratitud, abundancia. Cuando aparece sensación de herida, quemadura, dolor, bueno, esa experiencia suele estar señalando una desalineación interna que merece atención, porque el amor no hiere. Lo que hiere es la confusión entre amor y miedo. Esta comprensión toca un punto profundo de la experiencia afectiva. Con el tiempo se vuelve evidente que muchas veces el pedido no fue amar más, sino usar la relación para tratar de encontrar alivio al miedo, ¿no? Las famosas relaciones especiales, relaciones egoicas, relaciones de miedo. Es decir, esperar que el otro repare heridas antiguas, que garantice nuestra seguridad absoluta, que sostuviera nuestra sensación de valor o estatus, y esa sensación de valor interna también, que a veces no sabemos habitar por nosotros mismos y la buscamos en el otro. Y el amor no entiende nada de eso. Porque básicamente, conceptualmente y en esencia, el amor no es una energía que se toma del otro, sino un estado que se reconoce en uno mismo. Desde ahí surge una pregunta sencilla y honesta. ¿Y si el amor nunca fue el problema? ¿Y si el dolor fue una señal de que la experiencia estaba siendo leída desde un lugar de miedo? Tal vez lo que dolía no era la relación en sí, sino la expectativa que se había depositado en ella. Tal vez no se perdió amor, sino una idea sostenida con fuerza durante mucho tiempo. Porque recordemos que la relación no viene a resolver lo que aún no sabemos resolver y sostener por nosotros mismos. No llega para completar lo que sentimos y lo sentimos como carente, como incompleto, y la relación lo tiene que completar. No llega tampoco para reparar de manera automática lo que quedó herido. Llega para mostrar, para poner luz donde todavía hay fragilidad, oscuridad, para señalar sin acusar aquello que pide ser reconocido. El otro no aparece como respuesta, sino como espejo. No para salvarnos, sino para revelarnos.
A veces la intensidad de un conflicto o la urgencia de una reconciliación no son muestras de amor, sino una distracción perfecta. Es decir, mientras estemos ocupados intentando arreglar la relación o descifrar al otro, no tenemos que mirar el vacío propio. Bingo, dice el ego. Esta situación le viene muy bien, porque el drama se convierte en un refugio para no habitar nuestro propio silencio. Para muchos es más fácil intentar salvar un vínculo agotado que sostener la mirada firme frente a la propia soledad. Cuando esperamos que el vínculo resuelva lo que internamente no está sostenido, el amor se vuelve exigencia y la relación carga un peso que no le corresponde. Pero cuando podemos asumir lo que el vínculo nos muestra, algo interno se ordena. El otro deja de ser responsable de nuestro equilibrio y la relación recupera su lugar natural. Un espacio de encuentro, no de reparación forzada. Hay una verdad incómoda en el deseo de ayudar o sanar al otro, que es la soberbia. Cuando creemos que nuestra permanencia es lo único que mantiene al otro a flote, no estamos amando su luz, estamos necesitando su fragilidad para sentirnos valiosos. El amor real reconoce la impecabilidad del otro, lo sagrado del otro. El miedo, en cambio, necesita ver herido al otro para sentirse imprescindible. Y a veces incluso no nos duele perder al otro, nos duele perder una idea. Porque cuando nos vinculamos, no solo nos relacionamos con alguien, también nos relacionamos con lo que imaginamos que iba a ser, que en la superficie parece una ilusión compartida, pero debajo puede haber una versión idealizada del rol que necesitábamos que el otro cumpliera, o la fantasía de que esta vez sí se iba a completar lo que nos falta a través del otro. También nos enamoramos de la idea de el futuro que proyectamos. En la superficie parece una dirección común, pero debajo el futuro a veces funciona como una anestesia del presente. Para eso se inventó el futuro, para eso lo inventó el ego, para anestesiar el presente y rechazarlo. A veces se proyecta el futuro también como una forma de soportar lo que hoy no es habitable. Y cuando eso pasa, no se ama el presente en una relación. Se ama la promesa de que más adelante va a doler menos. Cuando en realidad lo único digno de amar es el presente porque es lo único que hay. También hay otra idea a la que nos duele dejar cuando se deja un vínculo. La versión de nosotros mismos que existía dentro de ese vínculo. En la superficie puede parecer una mejor versión de uno mismo, pero muchas veces esa versión no era auténtica, era adaptativa. Entonces pasamos a ser menos nosotros mismos y más funcionales para no perder al otro. Y también está la idea de la sensación de pertenecer. La sensación de pertenecer. En algunos vínculos está dentro solo para calmar la angustia que traería estar fuera. A veces no es tanto que pertenecemos, sino que nos refugiamos en el vínculo para no sentirnos solos. Entonces, todas esas ideas suelen ser bastante poderosas y más habituales de lo que imaginamos.
Y fíjense que en esas ideas que he nombrado no se contempla la esencia del otro. Por eso digo que muchas veces no nos duele perder al otro, ¿no? Cuando el vínculo cambia o se rompe, no solo se pierde al otro, se pierde una narrativa que organizaba el sentido interno. Entonces, desde esa apertura comienza algo nuevo, como un movimiento suave, libre de exigencia, una paz pequeña, posible, real, que no aparece de golpe, sino que se reconoce como algo que siempre estuvo disponible. Otra idea instalada con gran fuerza es la asociación entre profundidad y dolor. No siempre como una frase formulada, sino como una sensación aprendida. Como esas creencias tempranas que estructuran la forma de vincularnos sin que sepamos cuándo se originaron. La profundidad se fue asociando a la intensidad, como si una raíz necesitara desgarrar la tierra para ser auténtica. Las raíces no desgarran la tierra para ser profundas. Simplemente la habitan, crecen en contacto, en silencio, sin violencia. Del mismo modo, el cielo no revela su hondura a través de tormentas constantes. Su inmensidad no está en el estruendo, sino en el espacio que sostiene todo lo que ocurre en él. También un río no está siempre desbordando para demostrar su grandeza, ¿no? La intensidad no es prueba de profundidad. Si una relación solo se siente real cuando duele, no es profundidad, es confusión. Y así se entendió amar como ceder, aguantar, postergarse. Se fue instalando la idea de que lo que no costaba carecía de valor. Lo que no dolía carecía de profundidad. Esta confusión no se corrige con esfuerzo, sino con claridad. Porque el amor no se prueba sufriendo. Se reconoce cuando sentimos paz. Neutralidad. De hecho, la energía del amor es neutra. Aunque en el mundo, como ya les dije, se conoce como intensa, muy fuerte. Es neutra. Es decir, no está caracterizada por sentimientos exacerbantes. En ese marco, la intensidad empezó a ocupar el lugar que antes pertenecía a la cercanía real. El vínculo podía moverse mucho, pero no siempre permitía habitarlo con calma. También se fue instalando una desconfianza hacia la calma. La quietud empezó a sentirse insuficiente. La ausencia de conflicto, sospechosa. Para muchas parejas es sospechosa la ausencia de conflicto. Recibo muchas consultas. Sí, aunque les parezca mentira, mucha gente paga para eso. No hay conflicto, no sé qué pasa, Mariano. Y bueno, celebren si no hay conflicto, si está todo bien. Muchos decimos buscar la paz, pero cuando la paz llega, la relación la sentimos como ausente. Confundimos la calma con el desinterés. Estamos tan adictos a la adrenalina del conflicto y la dopamina de la reconciliación que un amor que no duele nos parece un amor que no vibra. El miedo nos ha susurrado que si no hay tormenta, no hay profundidad. Y terminamos saboteando la paz porque no sabemos quiénes somos sin el drama que nos define. Qué locura, ¿no? La paz se volvió sinónimo de tibieza en este mundo de mente. La estabilidad
de aburrimiento. Falta algo. La chispa. Falta la chispa que estaba en la primera semana. Después se fue la chispa. Entonces no era amor. Pero bueno. Y así, casi sin notarlo, el oleaje empezó a confundirse con profundidad y el drama con pasión. Y amamos desde ese marco. Y también sufrimos desde ahí. Cuando el sufrimiento se vuelve persistente, no está señalando amor profundo, sino una relación activa con el miedo. El amor, cuando es amor, amplía, ordena, da sentido, permite respirar incluso en medio del conflicto. Puede haber dolor puntual en el amor, tristeza, pérdida, duelo, pero el malestar sostenido, ansiedad constante, tensión, vigilancia, angustia profunda, no es una expresión del amor, sino la señal de que otra fuerza está operando en la relación. El amor no aprieta para sostenerse, no exige tensión para existir. La mente, cuando opera desde el ego, y aclaro, no siempre que decimos la mente decimos el ego, ¿no? La mente puede estar alineada con la conciencia. Pero la mente egoica tiende a asociar intensidad con conexión y urgencia con importancia. La intensidad acelera y desgasta. La intimidad nutre y sostiene. La intensidad empuja y desregula. La intimidad acompaña y permite respirar. Desde esa confusión, amar puede sentirse como perderse, como disolverse en el vínculo, como si la entrega implicara dejar de habitarse. Con el tiempo, otra experiencia se vuelve reconocible. El amor vivido con profundidad amplía en lugar de vaciar, fortalece en lugar de reducir, permite permanecer siendo uno mismo. Y ahí se vuelve visible algo esencial. Cuando amar implica perdernos, el amor ya no está presente, sino una necesidad de sostener el vínculo a cualquier precio. El amor no exige que nos perdamos y funcionemos en contradicción con nuestro ser para sostener un vínculo. Cuando alguien empieza a callar lo que siente, postergar lo que necesita, no lo hace porque ame más, lo hace porque teme quedarse solo. Y ahí no opera el amor, opera el miedo. El miedo siempre pide sacrificio, siempre exige sacrificio. Ese amor que amplía no necesita dramatismo para sentirse vivo. Del mismo modo que el cielo no necesita relámpagos para mostrar su inmensidad. ¿Cómo el amor va a necesitar el dramatismo? Con respeto a las telenovelas mexicanas o venezolanas, que son maestros del dramatismo. Un árbol no cruje para demostrar que está vivo. No se quiebra cada día para probar la profundidad de sus raíces. Simplemente permanece. Permanece absorbiendo agua y luz, creciendo en silencio. Cuando el dolor se vuelve constante, la experiencia suele estar sostenida por miedo. Miedo a perder, a no ser suficiente, a quedar solo. En esos casos, el malestar no aparece porque el amor sea insuficiente, sino porque se intenta, de alguna u otra forma, garantizar algo que no puede asegurarse desde afuera. Porque el apego promete seguridad, pero suele entregar ansiedad. Todo aquello que entendamos como necesario en nuestra vida se vuelve frágil. Así que cuidado. Es riesgoso creer que algo es necesario, porque en realidad todo es necesario. Porque también cuando algo se percibe como imprescindible para estar bien, que algunas relaciones
sentimos imprescindibles para nosotros estar bien, ahí aparece el miedo a perderla, esa relación. Y con él la vigilancia, la anticipación y la atención. Cuanto más necesitamos algo para sentirnos en paz, más ansiedad genera la posibilidad de perderlo. Por eso el apego no construye seguridad real, construye una relación directa con el miedo. Desde esta mirada, el dolor no proviene del amor, sino del esfuerzo constante por asegurarlo. El curso se acerca a esta experiencia con ternura, no niega lo vivido ni invalida lo sentido, invita a mirar con mayor amplitud, sin empujar conclusiones. Poner un límite no es una decisión contra el amor, es una decisión a favor de la verdad. Y cuando hay verdad, el amor no se pierde. Lo que se pierde es la confusión. Poner límites no es solo decir no en un conflicto. Es también, por ejemplo, decidir nosotros cuándo desconectarse del trabajo, aunque haya 1000 correos. Es decidir dedicar tiempo a uno mismo sin sentir culpa, incluso si hay planes con otros. Es dejar de estar disponible 24/7 para las demás personas. Y eso no es una agresión, es un acto de amor propio que, paradójicamente, nutre mejor otras relaciones porque uno está más entero. Digo esto porque a veces en las relaciones no es ya ni quedarse ni soltar. Quizás la mejor decisión es aprender a poner límites sin culpa. Un límite no siempre nace del rechazo, ni del castigo, ni de la dureza del corazón. Nace de la honestidad de reconocer lo que está disponible en ese momento, obviamente, sin desplazarse de uno mismo para sostener una idea de vínculo. El límite amoroso no es una agresión, es una forma madura de cuidar el amor. Cuidar el amor a veces implica decir no, o hasta aquí, o en otro momento. Implica dejar de ceder donde ya no hay verdad. Porque un límite claro no enfría el vínculo, lo ordena, permite que el encuentro sea real y no sostenido a costa de uno mismo. Cuando no hay límites, el amor se confunde con sacrificio. Cuando aparecen, el amor recupera su lugar, porque ingresa una presencia que se respeta y se valora, no un alma en pena que cede a todo por miedo a perder. Y aquí la gran cuestión: ¿cómo es que necesito poner límites y al mismo tiempo se me dice que no hay nada que resolver y el amor tiene todo solucionado y nunca existió un problema para el amor? La respuesta habita en la distinción entre lo que hacemos y lo que somos. En el mundo de la forma, el límite es un acto de amor hacia el cuerpo y la mente. Es el orden necesario para que el encuentro no sea un sacrificio. Y en el nivel profundo de nuestro ser, nada ha sido dañado. No necesitamos resolver porque el amor no está roto. Lo que estamos despejando son los obstáculos que nos impiden verlo. Ponemos límites en la superficie para que el ruido se detenga y así podamos escuchar la verdad que siempre estuvo ahí, que nuestra paz no depende del otro. ¿Esto que llamamos amor nos acerca a la paz o nos mantiene en un estado de vigilancia constante? La pregunta no exige respuesta inmediata. Quien exige respuestas inmediatas no es la vida, es la mente egoica cuando se siente insegura. Cuando el amor está presente, no necesita supervisión, permanece para sostenerse, permite bajar la guardia, el cuerpo se afloja. Si necesitamos estar atentos todo el tiempo, si el cuerpo no descansa y la mente no se aquieta, no estamos vibrando en amor, ni en nada parecido, estamos en defensa, y eso es miedo. Y la diferencia entre amar y aferrarse se comprende paulatinamente desde la experiencia. Se necesita haberlas confundido más de una vez.
Es una diferencia que primero se siente y después se comprende. El ego busca garantizar, confirmar y vigilar, porque vive en la lógica de la pérdida. El amor no hace el gesto de asegurarse nada porque es eterno y no puede perderse. No hay nada que asegurar. ¿Por qué buscamos asegurar? Porque tenemos la creencia de que algo que consideramos valioso puede desaparecer. Y además, en el intento de asegurarlo, nos adueñamos de eso y luego creemos que sin eso valioso estamos en peligro. Y rechazamos el valor del instante presente, desplazando el valor hacia aquello que el ego considera valioso y quiere obtener en el futuro. Y por otro lado, para ir más allá y para ir a la verdad y a la esencia y salir de la superficie, todo es valioso. En el mundo real del amor, ese que propone el curso de milagros, y no es más que la transmutación del sistema de pensamiento del falso al verdadero, no hay comparación entre lo valioso y lo no valioso. En ese mundo, un rayo del sol, una brisa en la cara, tiene el mismo valor que una lujosa ciudad levantada por millones de manos a lo largo del tiempo. El mismo valor que Dubái tiene un rayo del sol. Por eso es un mundo muy simple, porque todo se simplifica. No existen los juicios de valor, las comparaciones. Y qué bonito sería percibir viendo todo como valioso. Es una buena práctica. Todas las personas que están aquí, en esta reunión, en este encuentro, son valiosas, valiosísimas. Claro, entonces no esperaremos que asista a la charla el ministro de no sé dónde, el presidente de algún país poderoso, que son supuestamente personas muy valiosas. Entonces, claro, eso nos permite poder amar sin rechazo a las personas valiosas que están. El aire que respiramos es valioso, el silencio es valioso. Todo es valioso y tiene el mismo valor. Así que, ¿se imaginan ir así por la vida? Claro, la persona iría todo el tiempo agradeciendo. Bueno, así tendríamos que percibir el mundo, dándole a todo el mismo valor, total y único. ¿Y qué es lo que no nos permite percibir así? El ego que vive de dar valor. No de reconocerlo, sino de asignarlo. Necesita medir porque no sabe descansar. Necesita comparar porque no sabe habitar. Necesita jerarquizar porque teme que si todo tuviera el mismo valor, él dejará de ser necesario. ¿Y por qué creemos que la seguridad se obtiene asegurando algo externo? El ego busca vigilar para no perder a la otra persona en relación. Necesita señales, respuestas, confirmaciones que calmen la angustia del momento. Dar esperando recibir. Quedarse condicionado al cambio del otro. Amar atado a la ausencia. En esas dinámicas muchas veces no se ama al otro tal como es, sino a la función que se espera que cumpla para aliviar una carencia interna. A veces no amamos a la persona, amamos lo que creemos que nos da. Amar a alguien y recibir algo del vínculo es natural. El punto delicado aparece cuando sin eso no estamos bien, sin ese rol nos sentimos vacíos. Ahí el vínculo deja de ser elección y pasa a ser necesidad. Y cuando necesitamos, no amamos al otro tal como es. El amor, en cambio, fluye sin exigir, da sin perder, como el sol, que ilumina, pero no se empobrece a medida que ofrece su luz. El apego se expresa como una entrega que espera retorno.
siempre atento esperando retorno. Algo parecido a todos los días desenterrar la semilla cada día para comprobar si ha brotado. Insoportable, ¿no? En ese gesto repetido la experiencia deja de nutrirse y empieza a tensarse. El apego promete estabilidad, pero suele generar inquietud constante. Para sentirse seguro, el apego intenta confirmar, revisar. Eso mantiene a la mente en vigilancia. Y cuando la mente vigila, el cuerpo no descansa. No descansa. Entonces, ¿esta experiencia me trae paz o me mantiene en un estado de tensión constante? El amor vivido con profundidad no pide traición interna para sostenerse. Bien. Así que con el tiempo se vuelve visible algo esencial a la pregunta que había hecho antes. El amor nunca fue el problema. El dolor actuó como una señal, una indicación de que la fuente estaba siendo buscada en un lugar equivocado. La experiencia de sufrir aparece cuando al amor se le pide que alivie el miedo. Y el amor cumple otra función. Simplemente refleja lo que ya somos. Pedirle al amor que alivie el miedo es como pedirles peras al olmo, ¿no? Como se dice. No podemos pedirle algo tan pequeño al amor. Entonces, cuando esa comprensión se asienta con ternura, la mente se aquieta, la lucha se disuelve, el otro deja de cargar con el peso del propio valor, la paz recupera su lugar natural, el amor se vuelve respirable. No porque todo quede resuelto. Además, no hay nada que resolver, porque el amor ya tiene todo solucionado. Es más, nunca existió un problema para el amor. Entonces, cuando comprendemos eso, la resistencia se afloja y en ese aflojamiento algo en el corazón por fin descansa. Bien. Entonces, si tuviera que nombrar el hilo de todo lo que recorrimos hoy, sería este. El dolor no apareció porque faltara amor, sino porque al amor se le pidió calmar el miedo. Y cuando el miedo se retira del centro, el amor no necesita demostrarse. Se reconoce. Así que bueno, amigos, amigas, Patti, ya hace una hora que estoy hablando y sinceramente me canso un poco de escucharme. Y entiendo que a ustedes, yo pienso que también, escuchar a alguien repetir lo mismo de siempre, porque hay una sola verdad, quizás les resulte cansador. Así que no sé si tendremos algunos minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, no sé. Patti, yo estoy a disposición. Voy a pegar aquí en el chat para que lo puedas volver a leer. Bien, bien. No, la diferencia, sí, está claro, está claro. Entonces, la intensidad egoica, ¿no? Algo relacionado a eso, sí. La diferencia. La intensidad egoica no es la intensidad del sentir, es la intensidad de la necesidad. Se parece a un fuego que no descansa. Necesita confirmación, necesita respuesta, necesita que algo ocurra para poder estar bien. No se vive en el cuerpo como plenitud, sino como tensión. Hay urgencia, hay dramatización interna, aunque no siempre externa. Hay una sensación de, si esto no es así, algo falla. Incluso cuando hay alegría, es una alegría que mira de reojo, temiendo perderse. Bueno, como decía antes en la exposición, cuando hay calma y la calma en la relación empieza a sentirse sospechosa. Ese es el ego que dice algo anda mal.
no puede estar todo bien. El ego no puede descansar ni en el paraíso. Se pregunta, sí, hay un árbol de naranjas y se pone triste porque no hay manzanas en el paraíso. Entonces, esta intensidad no surge porque la persona sea demasiado intensa, sino porque hay miedo a que la experiencia se apague y con ella se apague el sentido de existir. Es como una tormenta que quiere demostrar que está viva haciendo mucho ruido. ¿Bien? Intensidad egoica. Ahora bien, hay otra clase de intensidad. La intensidad consciente. Es otra cosa muy distinta. No empuja, no exige, no necesita ser validada. Es una intensidad habitada, no perseguida. Se siente más como un sol de invierno que como un incendio. Se siente profundo, presente, estable. No quema, calienta. Aquí la emoción puede ser muy fuerte, pero no hay pérdida de centro. Puedes sentir amor, deseo, dolor, expansión, tristeza con gran profundidad sin perderte en ello, ni usarlo para definirte. ¿Bien? No hay dramatismo, hay densidad viva. La intensidad consciente no dice, esto tiene que ser así. Dice, esto está siendo. Esto es sagrado porque está ocurriendo, simplemente porque ocurre. Y descansa ahí. La diferencia clave. La intensidad egoica quiere sostener la experiencia. La intensidad consciente sabe sostenerse a sí misma dentro de la experiencia. Una busca que algo termine. La otra no tiene problema con que algo cambie. Una se vive con ansiedad, la otra con presencia. En el cuerpo se nota así: intensidad egoica, pecho apretado, respiración corta, mente adelantada o mente que va rápido, taquicardia, sudoración, palpitaciones, palidez. La intensidad consciente, respiración amplia, contacto con el suelo, emoción circulando, emoción fluyendo. No es menos intensa, es más integrada. ¿Bien? Entonces, vivir con intensidad consciente no te hace menos humana, ni más tibia, ni menos apasionada. Te vuelve más libre, porque ya no necesitas que la vida sea intensa para sentirte viva. Estás viva. Y entonces la vida se vuelve intensa, como el océano, profundo, incluso cuando la superficie está en calma. Eso es lo que te podría decir, Maraus. Muchísimas gracias por la pregunta. Veo que hay algo en el chat, ¿no, Pati? Mi pregunta es si... A ver. Bien, mi pregunta es si se trata del miedo al amor o que nunca hemos aprendido a amar, dice Pati. Muy bien. Interesante. Qué pregunta tan verdadera. Se siente así como cuando alguien deja de mirar la superficie del río y se inclina por fin a escuchar su cauce, ¿no? No es que tengamos miedo al amor y tampoco es que no sepamos amar. Es algo más sutil. Lo que solemos llamar amor lo aprendimos en un terreno donde el amor estaba mezclado con supervivencia. Aprendimos a amar mientras necesitábamos, mientras estábamos en carencia, a amar mientras temíamos perder, a amar mientras buscábamos seguridad, pertenencia, confirmación. Como un niño que aprende a caminar en una tierra con grietas.
no camina mal, camina con cautela, con prudencia. Entonces, no es miedo al amor, es memoria del cuerpo diciendo, cuando ame o cuando amé, algo dolió. Y no es que no sepamos amar, es que aprendimos un amor condicionado por el miedo, no por la presencia. El amor no es algo que se aprende como una técnica, es algo que se desoculta cuando el miedo deja de dirigir. Ya lo dice el amado curso. ¿Cómo llegamos a lo verdadero? Simplemente deshaciendo lo falso. El miedo no es lo contrario al amor. Es lo que aparece cuando el amor se olvida de sí mismo. Como el sol detrás de las nubes, no deja de estar, solo deja de verse, pero está. Por eso cuando una persona ama con intensidad egoica, digo como para asociar las dos reflexiones, los dos compartires que surgieron en este encuentro, cuando se ama con intensidad egoica no está fallando en amar, está intentando no desaparecer dentro del vínculo. Y cuando una persona se retrae, tampoco está rechazando el amor. Está protegiendo algo muy tierno que aún no se sintió seguro. Ambos movimientos nacen del mismo lugar. Una herida antigua que no pide culpa, pide cuidado. Amar conscientemente no consiste en amar mejor, sino en quitarle al amor la tarea de salvarnos. Cuando el amor ya no tiene que garantizar identidad, valor o permanencia, se vuelve más simple, más silencioso, más verdadero. Como un árbol que ya no necesita demostrar que está vivo, dando frutos todo el año. Confía en las estaciones. Hay estaciones en las cuales no da frutos y está muy vivo. Hay estaciones en las cuales está sobrecargado y lleno de frutos, abrumado por frutos y está vivo. Si lo llevamos al cuerpo se siente así. El amor aprendido con miedo se vive con vigilancia. El amor que empieza a recordarse se vive con descanso. No porque no importe, sino porque ya no hay que defenderlo. Entonces, quizás la respuesta más honesta a tu pregunta, Patti, sería: no es miedo al amor ni incapacidad de amar. Es que estamos aprendiendo a amar sin miedo. Y eso lleva tiempo, presencia y mucha amabilidad con uno mismo. El amor no necesita que lo aprendamos. Necesita que lo sintamos lo suficientemente a salvo como para dejarlo pasar a través de nosotros. ¿Cómo no aceptar la soledad con amor cuando llevo mucho tiempo sola? A veces creemos que aceptar la soledad con amor significa resignarse, adaptarse, convencerse de que está bien así. Y ahí el cuerpo se cierra, porque eso no es amor, es aguante. Aceptar con amor no es abrazar la soledad
cuando el corazón anhela encuentro. Es dejar de pelearnos con nosotros por sentir ese anhelo. Hay una diferencia muy fina y muy importante. Cuando llevas mucho tiempo sola, la soledad deja de ser solo ausencia de otro y se vuelve un clima interno, como un invierno largo. No porque el invierno sea malo, sino porque el cuerpo empieza a preguntarse si alguna vez habrá primavera. Y aquí no hace falta espiritualizar nada, hace falta verdad. Aceptar con amor no es decir, no necesito a nadie. Eso endurece. Aceptar con amor es poder decir, me duele estar sola y aún así no me abandono, no me pierdo. Eso ablanda. Es quedarte contigo sin cerrarte al deseo de vínculo y sin convertir ese deseo en urgencia. Recordemos que la urgencia y las ideas de tiempo ya sabemos de dónde vienen, ¿no? La soledad consciente no se vive como vacío, sino como espacio habitado. Pero eso no ocurre por decreto. Ocurre cuando empezamos a tratarnos como nos habría gustado que nos traten. Con presencia, con ritmo, con ternura. Como quien enciende una luz cálida en una casa silenciosa. No para negar que está vacía, sino para hacerla habitable. Hay una trampa muy común aquí. Confundir aceptación con renuncia. La aceptación verdadera no cancela el amor futuro, lo prepara. Porque cuando te acostumbras a tu propia compañía sin dureza, ya no buscas a alguien para escapar de la soledad, sino para compartir presencia. Y eso cambia todo. Sentir soledad después de mucho tiempo sola no es señal de carencia, es señal de capacidad vincular viva. El corazón que no anhela se ha cerrado, pero el tuyo no. Si te sirve una imagen, quédate con esta. No estás en una casa abandonada. Estás en una casa silenciosa que aún no ha abierto las ventanas. No para que entre cualquiera, sino para que entre aire nuevo cuando sea el momento. Bien. Entonces, es importante no exigirse estar bien con la soledad, sino permitirse estar con uno mientras uno la atraviesa. Y eso es amor. Y desde ahí, poco a poco, la vida suele responder y suele acomodar todo. Y se mantiene la autoestima, se mantiene el amor propio, uno se enriquece, se expande la conciencia. Aún así, en esa soledad física, porque recordemos que estamos hablando de la soledad física, es decir, no hay otra persona, no hay pareja, soledad física, pero recordemos que la soledad a nivel espiritual, a nivel conciencial no existe. No existe. Siempre estamos acompañados de la vida. Gracias por las preguntas que me permitieron compartir. Gracias Patti y todo el equipo de UCDM Universal por la labor técnica y por la invitación. Saben que siempre es un placer
compartir en esta plataforma. Y aquí estoy a disposición para servir cuando quieran. Aquí estaremos. Gracias. Gracias.